Romanos capítulo 15, como lo hemos dicho, vamos a leer entonces lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 15. Y como he titulado, como lo pasé bien por los grupos de la iglesia, ¿para qué vivimos? Es el título que le he puesto a esta predicación, ¿no? ¿Para qué vivimos? Entendiendo la razón de por qué estamos en este mundo, para qué el Señor Jesucristo nos salvó, para qué vivimos ahora que estamos en Cristo Jesús y hacemos parte de una iglesia. Romanos capítulo 15, yo voy a estar leyendo aquí en la nueva traducción viviente, ustedes me pueden seguir en la versión que tengan allí. Dice así: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son débiles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvieran de enseñanzas. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuden a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo lo aceptó a ustedes, para que Dios los reciba en la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: para eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. En otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿para qué vivimos realmente? Es un asunto sumamente importante, ¿no? Porque cuando nos preguntamos para qué vivimos, para qué estamos aquí, para qué Cristo nos salvó, para qué hacemos parte de una iglesia, cuál es la razón de nuestra vida ahora, entendemos que eso responde entonces a propósito, responde realmente a objetivos que nosotros tenemos. Como lo estuvimos hablando la semana pasada, nosotros como cristianos debemos llevar, no nos movemos únicamente en una convivencia o en una comunidad familiar, sino que también hacemos parte de una sociedad, hacemos parte de una iglesia, hacemos parte de una familia y tenemos responsabilidades y papeles que cumplir en cada uno de ellos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de nosotros no solamente pensar en nuestro bienestar, sino pensar en el bienestar común, en las cosas que nos ayudan a otros, ¿no? Y estuvimos haciendo referencia a que cuando nosotros podemos hacer cosas que para otros son piedra de tropiezo, no debemos hacerlos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de realmente para qué nosotros vivimos, para qué realmente nosotros estamos aquí. Y por lo menos hay tres cosas que es importante que nosotros podamos notar de lo que el apóstol Pablo sigue hablando aquí en este capítulo 5, ¿no? En este capítulo 15. Comenzamos leyendo que él dice: lo que somos fuertes debemos tener consideración de lo que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros y hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. De tal modo que entonces, ¿para qué vivimos? Y la primera respuesta que nos da el apóstol Pablo aquí es que vivimos también para agradar a Dios y edificar a otros. Fíjense ustedes como dice la última parte del versículo 1 y el versículo 2. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Mis hermanos, entendemos entonces que cuando nosotros vivimos en un contexto de iglesia,
cuando nosotros vivimos en un contexto de sociedad como el que estamos nosotros, formando parte de una iglesia, no vivimos única y exclusivamente para nosotros. No vivimos única y exclusivamente para velar por nuestras propias cosas, sino que somos parte, como bien lo dice el apóstol Pablo, de un cuerpo. Entonces, nosotros debemos vivir también para agradar a Dios primero que nada, agradar también a nuestros hermanos y edificarlos. Fíjense ustedes, sabemos que debemos agradar a Dios en primer lugar, pero ¿cómo? ¿A qué se estará refiriendo el apóstol cuando dice aquí no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos? Obviamente nosotros sabemos que nuestra prioridad es agradar a Dios, pero debemos pensar que como vivimos en una vida de comunidad, vivimos en una vida de iglesia, vivimos rodeados de otras personas, no podemos pensar únicamente en lo que nos satisface a nosotros, sino que también debemos pensar en lo que va a satisfacer, en lo que va a ser agradable, en lo que es lo bueno para todos. Ya no debemos pensar de forma egoísta, sino que debemos pensar de una forma grupal, ¿ok? Ya no solamente yo pienso en lo que a mí me conviene, sino que también pienso en lo que es conveniente para mis demás hermanos. Sobre todo por eso es que nosotros a nivel de iglesia bautistas, nosotros tenemos un tipo de gobierno congregacional, donde las decisiones se toman de acuerdo a la mayoría, se toman de acuerdo a lo que la mayoría quiere y no a lo que quiere el pastor, no a lo que quiere determinado hermano. Porque nosotros exactamente creemos y sostenemos que es necesario velar no solamente por mi bienestar, sino también por el bienestar de mis demás hermanos en la iglesia. ¿Y en qué consiste ese bienestar común, ese bienestar de todos? Bueno, en que debemos hacer lo que es correcto para los demás también y debemos edificarlos. Se relacionará con cuando el Señor Jesucristo habló y dijo, el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no estará haciendo referencia a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es correcto no únicamente para mí, sino también para los demás y ayudarlos a que se edifiquen en el Señor. ¿Eso no será también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es una pregunta interesante que nosotros deberíamos hacernos. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo, es importante que nosotros tomemos consideración de esto. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como lo dicen las Escrituras, ¿no? Haciendo referencia a que el Señor Jesucristo, Él no vivía para Él, sino Él vivía para agradar al Señor. Él vivía para agradar a Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre hacía referencia de que mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. Yo no hago la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Era palabras que siempre el Señor Jesucristo constantemente decía. ¿Para qué vivimos? Entonces hay una segunda respuesta que también aquí el apóstol Pablo nos habla. Fíjense ustedes, según lo que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo también dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Para qué vivimos entonces en una comunidad eclesiástica? ¿Para qué vivimos y hacemos parte del nuevo nacimiento? ¿Para qué vivimos y hacemos parte de una iglesia? Aquí lo dice la palabra del Señor claramente. El apóstol Pablo dice, para que podamos vivir obedeciendo las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué quiere decir que era el apóstol? Hermanos, nosotros no podemos vivir como nosotros mejor nos parece, sino que debemos vivir. Se recuerdan que dijimos que en la primera parte no vivimos para agradar a Dios, a los hermanos y ayudarlos y edificarlos. Bueno, aquí vivimos, parte de ese agradar a Dios es seguir sus mandamientos, es seguir sus ordenanzas, es seguir sus orientaciones. Y esas orientaciones el Señor nos las deja en la Biblia. De tal modo que cuando usted hace parte de una iglesia, ya usted no puede vivir según lo que usted quiere o según lo que usted piensa, sino que usted tiene que vivir de acuerdo a las escrituras. Porque, como dice aquí el apóstol, para eso no fueron dejadas desde hace tiempo. Debemos vivir entonces para poder obedecer las enseñanzas de las escrituras. Eso implica, mis hermanos, que entonces nosotros tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad de meditar siempre en las escrituras.
de leerlas, de pensar qué es lo que Dios nos está queriendo hablar, pero sobre todo de aplicarlas a nuestra vida. ¿Y por qué razón es eso, mis hermanos? Fíjense ustedes lo importante. Yo no sé cuántas veces ustedes se han enfrentado a situaciones en su vida que usted no sabe qué hacer. Yo en mis tiempos como pastor, yo estoy pastoreando, yo estoy trabajando ministerialmente desde los 17 años, imagínense, yo hoy tengo 35. Estamos hablando de 18 años de trabajo ministerial. Y una de las cosas con las que yo como pastor más me encuentro o más escucho cuando alguien viene buscando consejo de mi parte como persona que viene buscando una orientación, la palabra que más escucho es no sé qué hacer. Ya sea en circunstancias que estén pasando en el hogar, con los hijos, sentimentales, de trabajo, siempre escucho no sé qué hacer. Y la palabra del Señor nos ofrece exactamente una solución, una guía para nosotros saber qué hacer, para orientarnos en esos momentos donde no tenemos idea de cómo actuar. Fíjense ustedes lo interesante de lo que dice el apóstol Pablo. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Es decir, el Señor Jesucristo nos dejó las Escrituras. Dios permitió la confección del canon bíblico. Este libro de este grupo de libros de 66 libros que tenemos aquí, no para tenerlo de adorno, sino para que en esos momentos que nosotros no sabemos qué hacer, vayamos a las Escrituras, aprendamos, veamos y nos conduzcamos exactamente para saber cómo actuar en los momentos que no tenemos las ideas de qué hacer. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Se preocupa tanto nuestro Señor por nosotros que aún nos deja la Escritura para que nosotros podamos saber qué hacer. Pero aparte de eso dice que las Escrituras, nosotros vivimos para poder aprender de las Escrituras y obedecerlas. Pero las Escrituras también nos dan esperanza y ánimo hasta que se cumpla la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo que nosotros vamos a estar esperando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia no solamente es algo para que nosotros nos orientemos, sino también para que tengamos ánimo y esperanza en medio de las circunstancias adversas que vamos a estar presentando. No solamente es, mi hermano, para que usted sepa cómo caminar, sino para que usted tenga la fuerza y el ánimo para caminar. Porque son dos cosas muy distintas, tenemos que estar claros. Una cosa es que usted sepa hacia dónde debe ir y otra cosa es que usted tenga el ánimo para caminar e dirigirse, encaminarse hacia donde usted debe ir. Y la Biblia nos provee las ambas cosas. Nos da la dirección hacia dónde ir, pero también nos da la fuerza, el empuje, la gasolina que necesitamos para movernos hacia allá. Qué grande es nuestro Dios. Y para eso nosotros vivimos. Y ya para ir concluyendo, tenemos que hablar acerca de una tercera cosa para la cual nosotros vivimos, mis hermanos. Y como dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 7, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Recuerde que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a la promesa que hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran gloria por la misericordia que Él tuvo para con ellos. Hermanos, en tercer lugar, ¿para qué vivimos? Ya vimos en un primer punto, entonces, mis queridos hermanos, que vivimos para agradar a Dios y edificar a los hermanos en la iglesia. Segunda parte, hablamos de que vivimos para obedecer las Escrituras. Y en tercer lugar debemos hablar entonces que vivimos para servir. Es interesante cómo el Señor, cómo el apóstol Pablo expone esto. Dice así: recuerde que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel en sus promesas.
Parte de esas enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da para que nosotros le imitemos. Recuérdese lo que dice el apóstol Pablo. Imítenme a mí en que yo imito a Cristo. Recordemos que la palabra cristiano se usó por primera vez para hablar de pequeños Cristos, de aquellos que hacen lo mismo que hacía Cristo. Somos imitadores de Cristo. Y una de las cosas que dice aquí es que el Señor Jesucristo vino a servir a los judíos, haciendo referencia de que el Señor Jesucristo vino a servir a su propio pueblo. Por dos razones. Era su pueblo porque Él es su Dios, fue el pueblo escogido, y en segundo lugar porque Él nació entre su mismo pueblo. Él era de nacionalidad judía, Él vino a servir a los suyos. De tal modo, mis hermanos, que si nosotros entonces tomamos el principio de que debemos imitar a Cristo y que Jesucristo vino a servir a los suyos, entonces también debemos entender que nosotros vivimos en una comunidad de iglesia para servir a los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Pues aquellos que también hacen parte del mismo cuerpo de Cristo, nuestros prójimos. Y eso tiene una razón de ser. Dice aquí el apóstol Pablo que cuando nosotros servimos a los demás, Dios es glorificado en ello. Pero también cuando nosotros servimos a los demás, dice aquí el apóstol, nos aceptamos los unos a los otros, como Cristo también nos acepta, para que Dios sea glorificado. Cuando usted sirve a sus hermanos en la iglesia, cuando usted lleva esa vida de comunión con sus hermanos en la iglesia, cuando usted está dispuesto a ayudar a sus hermanos en la iglesia, Dios es glorificado en el servicio que nosotros hacemos a los demás. Pero también nosotros vamos entendiendo mejor a las personas. Cuando usted sirve a alguien, cuando usted ayuda a alguien, usted se relaciona con esa persona. Y de una u otra forma, usted va entendiendo cómo vive la persona y usted se pone casi que en los zapatos de la persona. Y en ese momento usted entiende el por qué usted debe aceptar a los demás. Así como Dios nos acepta a nosotros. De tal modo, mis hermanos, que entonces vivimos también para poder servir a los otros. En esta tarde le he hablado resumidamente de estas tres cosas. Vivimos, mis queridos hermanos, para poder agradar a Dios, agradar a los demás y ayudarles a servir, y ayudarlos a edificarse, a que crezcan en el Señor. Vivimos también para poder entender la palabra de Dios y aprender de ella. Pero también vivimos para poder servir a los nuestros, a los que forman parte del cuerpo de Cristo, a los que así como nosotros forman parte del reino de Dios. ¿Para qué tú vives, mis hermanos? ¿Para qué tú vives en este momento? ¿Para qué tú vives en medio de una comunidad eclesiástica? Es importante que nosotros podamos meditar en esto porque hacemos parte de la iglesia, hacemos parte de una congregación, mis hermanos, con un propósito. Y aquí el apóstol Pablo nos expone por lo menos tres aspectos de por qué vivimos en medio de una congregación, para qué Cristo nos permite tener vida dentro de hacer vida, tener comunión dentro de su cuerpo. Así que, mis queridos hermanos, espero que esto pueda ser de bendición para su vida, que podamos meditar. Porque el propósito de esto es que nosotros podamos tener una mejor convivencia como hermanos en Cristo. Que nosotros podamos, mis hermanos, realmente cuidarnos los unos de los otros, edificarnos los unos a los otros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Y como bien lo dice en la Escritura, un reino dividido contra sí mismo no prospera, no prevalece. Entonces es importante que nosotros siempre hagamos todo lo posible para mantener la unión, para mantener la paz, para mantener la convivencia sana entre nosotros como iglesia. Entonces recordémonos, mis hermanos, de para qué vivimos, para qué formamos parte de este cuerpo. Que el Señor le pueda bendecir grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Como bien lo estaba diciendo, y aprovecho la oportunidad que estamos en vivo por el Facebook, por el nuevo Facebook de nuestra congregación, que este es nuestro último culto por la plataforma Zoom. A partir de la semana que viene estaremos entonces comenzando nuestros cultos presenciales aquí en la iglesia. Y para aquellos hermanos que no puedan venir por X o Y causa, estaremos haciendo la transmisión en vivo completa del culto a través de este Facebook, por aquí mismo, por este Facebook donde estamos transmitiendo ahora.
Entonces, ese es parte de los anuncios que tenemos para esta tarde. Que Dios lo bendiga grandemente. Me voy a despedir de la transmisión en vivo por aquí al Facebook. Ya hice la prueba y todo salió bien, gracias a Dios.